Shalom, mi nombre es Talí y les doy la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión titulado La Salvación. Y bueno, como su nombre indica, en este video estaré hablando sobre este regalo que obtenemos por medio de la entrega de Yeshua, quien se dio a sí mismo, siendo él sin pecado y sin defecto, para que todo aquel que en él crea y regrese al Padre por medio de él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sobre este tema estaré hablando sobre varios aspectos. Primeramente, cuál es su concepto según las Escrituras, en qué contextos vemos la salvación. La pregunta, quisiera responder a la pregunta de qué hemos sido salvos por medio de Yeshua. También, si una vez salvos ya somos salvos, siempre salvos, o si por el contrario, si no se cuida, la salvación se puede perder. Y para finalizar, estaré hablando sobre cómo debemos ver los creyentes la salvación. Primeramente, encontramos la palabra salvación referenciada en el diccionario Strong como el hebreo 3444, que es Yeshua, así como conocemos al Mesías, que significa algo salvo, liberación, auxilio, triunfo, prosperidad, salvador, salvar y salvación. Viendo estos significados, podemos entender que la salvación es ser liberado o rescatado u obtener el triunfo sobre una condición o estado indeseable. Por otra parte, quisiera hablar sobre diferentes contextos donde vemos en las Escrituras la salvación. Y para esto estaré citando algunos ejemplos. Primeramente, Noé o Noah, quien fue rescatado junto a su familia de una generación corrompida que estaba destinada a destrucción. En su tiempo ellos fueron salvos de ese juicio. Dice la Escritura que el Eterno lo consideró, pues él era un hombre justo y sin defecto en sus generaciones, que caminaba con Elohim. También tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que fue salvo de la esclavitud de Egipto, y el Eterno usó a Moshe y a Josué para darles el triunfo sobre sus enemigos e introducirlos en la tierra prometida. Por otra parte, vemos a David como también el Eterno le daba el triunfo y la liberación sobre sus adversarios. Y por último, quisiera citar el ejemplo de Daniel y Cedrat, Mesach y Abednego. En el caso de Daniel fue librado y salvo del pozo de los leones, y en el caso de sus amigos fueron rescatados del horno de fuego. En fin, podemos ver que son múltiples los ejemplos en las Escrituras y diferentes los contextos donde las personas fueron salvas o liberadas, ya sea de aflicciones, de guerras, de enemigos o de servidumbre o esclavitud, como vemos en el caso del pueblo de Israel. Y es notorio que siempre es el Eterno quien otorga la salvación, ya sea usando a personas como a David o actuando de forma milagrosa, como cuando abrió el mar para que su pueblo pasara. Sabemos que ahora por medio de Yeshua tenemos acceso a una salvación muy grande, y quisiera responder la pregunta de qué somos salvos ahora por medio de Yeshua. Y primeramente nos dice la Escritura que somos salvos de la condenación eterna y de la ira venidera, pues por causa de la caída del hombre y la multitud de transgresiones, la humanidad quedó apartada del Creador y condenada a juicio, pues la paga del pecado es la muerte. Pero por medio de Yeshua, esa condición fue revertida, pues él llevó sobre sí las iniquidades y transgresiones del mundo, para poder restablecer esa comunión con el Eterno y hacer pasar a todos los que crean en Él y decidan regresar al Creador por medio de su entrega, de un estado de muerte a vida. En Romanos 5:18 vemos que dice: por tanto, así como por medio de la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino el favor a todos los hombres para justificación de vida. En Hebreos 9:28 también dice: así también el Mesías fue ofrecido una sola vez y por todas para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación.
También hemos sido librados de la esclavitud del pecado, de esa incapacidad de obedecer al Creador. Por medio de Yeshua recibimos la presencia divina, experimentando un nuevo nacimiento, donde somos capacitados para poder obedecer al Padre, pues su instrucción ha sido escrita en nuestra mente y corazón para que podamos vivir en ella. Pablo en la carta a los Romanos habla sobre esta debilidad e incapacidad del hombre que le impide ser totalmente obediente al Creador, y le da gracias al Eterno porque por medio de Yeshua obtenemos el triunfo sobre nuestras debilidades. No quiere decir que no nos equivoquemos o que seamos perfectos, pero si tenemos la voluntad de agradar al Padre, sabemos que el Rúa nos capacita y podemos esforzarnos para vivir de forma íntegra. En Romanos 8, de los versículos 6 al 10 dice: porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Rúa es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra el Eterno, pues no se sujeta a la Torá del Eterno, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar al Eterno. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Rúa del Eterno vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Todo esto nos corrobora que realmente hemos recibido un gran regalo y un favor inmerecido, que esperaban desde tiempos antiguos Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos hombres de fe que murieron esperando esa gran promesa del Mesías y Salvador, en quien está nuestra esperanza, y que hoy todo el que desea la tiene a su alcance. Vemos que en Génesis 49:18 Jacob se refiere a esto y dice: tu salvación esperaré, oh Eterno. Génesis 49:18, perdón. Y por otra parte también lo vemos en los Salmos de David, donde hace alusión a la salvación que traería el Mesías. Ahora quisiera responder a la pregunta de que si una vez que somos salvos, ya somos siempre salvos, como plantean algunas denominaciones como la calvinista, o si por el contrario, si no se cuida la salvación, se puede perder. Y como decía, vemos que en las Escrituras que la salvación es un regalo, un don del Eterno, y que tiene como fin la vida eterna en su presencia. Él nos da esa promesa a todos los que hemos regresado a Él por medio del Mesías. Pero también en las Escrituras se hace mucho énfasis en que es algo que debemos cuidar, pues quien no permanece en Yeshua la puede perder. Y para confirmar esto citaré algunos versículos. En 2 de Juan 1, del 8 al 9 dice: mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza del Mesías no tiene al Eterno. El que permanece en la doctrina o enseñanza del Mesías, éste tiene al Padre y al Hijo. También en Romanos 11, 21 y 22 dice: porque si el Eterno no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y severidad del Eterno, severidad para los que cayeron, pero bondad divina para contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y en Romanos 2, de los versículos 6 al 10, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan majestad, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, el judío primeramente y también del griego, pero majestad, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Estos y muchos otros versículos, como el que dice:
que el que peca voluntariamente ya no tiene remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. También la exhortación de ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. También el de no descuidar una salvación tan grande, y muchos más versículos demuestran que aunque la salvación es un favor o gracia, como se conoce, no debemos confiarnos en ello ni tener la postura errónea de que una vez salvos siempre somos salvos, o de que el Eterno ya borró tus pecados hasta del futuro. Pues ni siquiera Shaul o Pablo tenía ese pensamiento, sino que decía que no pretendía haberlo alcanzado ya, sino que proseguía a la meta y se esforzaba cada día por permanecer en Yeshua y en sus enseñanzas. Y esto es lo que nos demuestra todos estos versículos, la importancia de perseverar. Y por tanto, como creyentes, debemos ver la salvación como una promesa en la que debemos permanecer por medio de Yeshua. Como él mismo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y así como lo hacían los primeros discípulos, debemos imitarlo, obedecer la instrucción del Eterno, imitar el ejemplo del Mesías, procurar con diligencia presentarnos aprobados delante del Padre, así como esos primeros discípulos que no quitaban su atención de las cosas de arriba, sino que tenían al Padre como la prioridad en sus vidas. En conclusión, con este tema quise hacer una exhortación breve, primeramente a mí misma y a todos los que están escuchando este video, a seguir perseverando en la santidad, en la obediencia, en la justicia, en el amor, en el estudio de la palabra y en ponerla en práctica, para que cuando regrese el Mesías seamos tenidos por dignos de la gran salvación que traerá. Y quiero terminar con lo que dice en Hebreos 10, del 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y bueno, con esto termino. Les agradezco por ver este video. Si gustan lo pueden compartir, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios sugerencias de temas o si tienen algunos comentarios acerca de este. Gracias y shalom.